Hola, buenas tardes. Estamos intentando hacer un directo con el doctor Pego Reigosa. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Estamos haciendo este directo que queríamos hablar de las conclusiones que ha habido en el Congreso de European Lupus Society. Y queríamos contactar con el doctor José María Pego Rigosa, del Hospital de Vigo, reumatólogo, para poder hablar con él, que él es miembro, pertenece al comité ejecutivo del SL Euro, y es donde se habla de lupus, de distintas especialidades clínicos que hablan sobre el abordaje del lupus, y queremos saber que él nos hablara de las conclusiones que allí se han cotejado. Esto fue en marzo del 2024, si no recuerdo mal, y el doctor, a buen hacer, nos va a permitir darnos su tiempo para que podamos transmitir, para que podamos saber y entender. Sabéis que en FELUPUS somos 22 asociaciones repartidas por toda la geografía nacional y nuestro interés es ser mediadores de la información, y como mediadores de la información, pues siempre que algún especialista está dispuesto y quiere hacer algo con nosotros, aprovechamos la ocasión para no solo que nos informen a nosotros, sino que informemos a todos, a todas las personas con lupus que puedan ver este vídeo, para saber cómo son de qué se está hablando el lupus, de qué se está hablando, cómo evaluar los tratamientos y cómo evaluar la enfermedad hoy en día con las nuevas herramientas terapéuticas que tenemos, claro. Estoy intentando. Hemos invitado al doctor José María Pego Reigosa. Vamos a ver si a él le sale la invitación para que pueda aceptarnos. Doctor, ¿usted tiene invitación para poder aceptarla? Vamos a ver si nos deja. Porque a mí el mensaje que me da... Hola. Ahora. Ahora, ¿no? Ahora sí estamos. Muy bien, perfecto, me alegro. Mira, y hoy nos podemos ver los dos, o sea que esto está fantástico, doctor. Genial. Pues voy a presentarle el doctor José María Pego Rigosa. Hay que agradecerle muy mucho su tiempo. Es especialista en reumatología en el servicio del área sanitaria de Vigo, coordinador del grupo de investigación IRIDIS, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Navarra, y bueno, también es miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Europea de Lupus, que es de lo que venimos a hablar hoy. El congreso fue en marzo, si no me equivoco, el 14º, si no me equivoco, en Brujas. Y bueno, usted, como estuvo allí, pudo constatarlo todo. Nosotros nos hizo una webinar desde Lupus Europa para explicarnos un poco todo lo que allí se aconteció.
pero si podemos tenerlo de su primera mano y su generosidad nos brinda este tiempo, pues somos todo oído, doctor. ¿Cómo se aborda el lupus hoy en día no sé si empezar con los tratamientos, que creo que va a ser lo mejor, porque ha habido en estos últimos años un cambio en el paradigma de tratamientos, de fármacos? Tenemos los clásicos, el hidroxicloroquina, corticoides, inmunosupresores, y han venido los biológicos. Pues doctor, todo suya la charla para que nos vaya diciendo y yo le iré transmitiendo si hay preguntas y demás. Vale, muy bien. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por hacerme partícipe de este Instagram directo. Ya he solventado los problemas técnicos que asustan un poco. Y nada, para mí es un placer estar con vosotras porque además con esta tecnología pues llegamos a pacientes de todo el mundo y eso es una gran oportunidad. Yo voy a hablar un poquito, no voy a dar una conferencia ni mucho menos, voy a hablar un poquito así de manera general, pero lo que sí que agradecería es que, bueno, que me hicieras preguntas concretas, entonces, porque si no puede ser muy largo esto y muy aburrido. Entonces voy a hacer una sobre tratamientos. Si empezamos por tratamientos, voy a hacer un mini resumen de lo que se habló y de la actualización que se hizo en este 14º Congreso Europeo de Lupus que se celebró en marzo en Brujas. Entonces va a ser un mini resumen sobre los tratamientos y después específicamente, si os parece, pues me hacéis preguntas ahí más concretas y después hablamos de otras cosas, pues de las guías, de recomendaciones, de ensayos clínicos, de fármacos ya en investigación, del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si empezamos por tratamientos, pues decir que, y voy a intentar explicarlo en un lenguaje que sea fácil de entender. Uno de los... ¿me oís bien, verdad, Silvia? Sí, perfectamente. Vale. Está muy de moda en la reumatología y en concreto en el lupus lo que se llama la estrategia de tratamiento por objetivos. Y aquí en este congreso de Brujas se hizo mucho hincapié, se insistió en ella. Y consiste en que todos los profesionales que velan por la salud de las pacientes con lupus nos tenemos que marcar unos objetivos terapéuticos, es decir, qué queremos conseguir con nuestros tratamientos y tener muy claro cuáles son esos objetivos, es decir, qué queremos alcanzar cuando tratamos a los pacientes con lupus, ¿de acuerdo? Y no dejar a los pacientes, o a cada caso, mucho tiempo, si no somos capaces de alcanzar esas metas terapéuticas que nos proponemos, pues rápidamente hacer cambios, tomar actitudes terapéuticas que hagan que consigamos ese objetivo. Entonces, si el objetivo que queremos en nuestro paciente es que la enfermedad con el lupus esté en remisión, es decir, que el paciente no tenga síntoma alguno, no tenga signos de inflamación articular, ni manchas en la piel, etcétera, si ese es nuestro objetivo, y siempre con el objetivo de utilizar muy poquita prednisona, y no lo alcanzamos, es decir, si el paciente continúa con artritis, continúa con manchas en la piel, necesitamos mucha prednisona para alcanzar ese objetivo, pues no tener al paciente meses en esa situación no ideal, sino tomar medidas, pues cambiar de tratamiento, asociar un inmunosupresor, empezar cuanto antes un biológico. Bueno, pues entonces en este congreso, desde el punto genérico de los objetivos que queremos alcanzar en el tratamiento, se hizo mucho hincapié de nuevo en esa estrategia de tratamiento por objetivos, es decir, ser proactivo y rápidamente, en periodos cortos, cambiar el tratamiento si no somos capaces de alcanzar esa situación que estamos buscando. Entonces, importancia de la estrategia de tratamiento por objetivos. Este congreso lo recalcó y lo destacó una vez más. Sabéis muy bien, las pacientes con lupus, porque esto es lo que más os preocupa y a nosotros también, y porque tienen la fama esa mala, los glucocorticoides. Sabemos que las pacientes con lupus pues le temen a los glucocorticoides. Nosotros los médicos y las enfermeras y los profesionales sanitarios somos conscientes de que los glucocorticoides son unos fármacos buenísimos, tampoco nos vamos a pasar con los pobres glucocorticoides, pero que tenemos que tener muy en cuenta que tienen unos efectos secundarios que hay que evitar. Como cualquier medicamento,
medicamento, porque esta frase que voy a decir, pues evidentemente se puede dedicar a cualquier medicamento, pues los glucocorticoides han de utilizarse a la menor dosis efectiva durante el menor tiempo posible. Eso realmente es un poco de perogrullo para cualquier medicamento, pero especialmente para los glucocorticoides. Entonces, en los últimos años y en este Congreso de Brujas de marzo, pues quedó clarísimo que uno de los objetivos terapéuticos de los que hablábamos es usar muy pocos corticoides, ¿de acuerdo? Si se utilizan, esto también en relación con las guías europeas de 2023, a veces utilizarlos los glucocorticoides, lo que llamamos como terapia puente, es decir, utilizarlos unos poquitos días, unas pocas semanas, mientras que, por ejemplo, hace efecto otro fármaco, como puede ser un metotrexate, una terapia biológica. Es decir, utilizarlos un mes, por ejemplo, a dosis bajitas, para darle tiempo al metotrexate o al biológico a que funcione, que puede tardar 2, 3, 4 semanas. ¿Vale? Terapia puente. Y esto es algo que también está muy de moda y seguro que lo habéis escuchado, pues en caso de tener que mantener una dosis de glucocorticoide diaria, intentar que esa dosis no sea nunca superior a 5 miligramos al día. Es decir, si es posible llegar a suspenderlos, esa es la situación ideal. Uno de los objetivos es controlar la enfermedad sin glucocorticoides, pero si fueran necesarios, no pasar de 5 miligramos al día. Esto es lo que yo destacaría de este congreso y en general del tratamiento del lupus de los últimos tiempos en relación con los corticoides. En relación con los antipalúdicos, pues sabéis muy bien que los antipalúdicos o antimaláricos es la hidroxicloroquina o la cloroquina. Los nombres comerciales los voy a decir para que los asociéis, a lo mejor los asociáis mejor a esa pastilla que tenéis en casa, pues suelen ser el Dolquine, Duplasin, a ver si no se me olvida alguno, el Resochín. Bueno, pues esos fármacos son los antipalúdicos y hay un acuerdo que todo paciente con lupus, a no ser que tengan un problema de intolerancia, que le sienten mal, pues que todo paciente con lupus debería tomar hidroxicloroquina. Y se ha visto en este congreso, se presentaron unos datos muy interesantes de un grupo de investigadores mundiales muy buenos y demostraron que, porque en algunos países se miden en sangre las concentraciones de hidroxicloroquina. Y si esas concentraciones están bajas, pues es una medida de interpretar que el paciente quizás no tome adecuadamente la hidroxicloroquina. Entonces se vio que había un porcentaje de pacientes que tenían una mala adherencia al tratamiento, es decir, que no lo tomaban bien, en torno a un 7%, y esos pacientes que tenían concentraciones muy bajitas de hidroxicloroquina, probablemente porque no la tomaban adecuadamente, tenían unos desenlaces muy desfavorables, pues tenían más brotes de la enfermedad, tenían más consecuencias de daño por el lupus y, fijaos bien, pues llegaron a demostrar incluso que al cabo de 5 años esos pacientes que tomaban mal la hidroxicloroquina, que la tomaban poco, digámoslo así, pues vivían menos. Es decir, que los que la tomaban bien vivían más. O sea que esto es un gran estudio que refuerza la importancia de que los pacientes tomen la medicación adecuadamente y en este caso la hidroxicloroquina. O sea que en este Congreso Europeo también, una vez más, se hizo hincapié en lo importante que es que los pacientes hagan bien el tratamiento con hidroxicloroquina. Y pasamos, por ejemplo, a los inmunosupresores convencionales, a la cetioprina, al metotrexate. Bueno, pues la conclusión más importante probablemente sea que en esa estrategia de tratamiento por objetivos, con el efecto, con la intención de usar menos glucocorticoides, pues empezar lo más precozmente posible, pues por ejemplo un tratamiento con metotrexate en caso de que haya una artritis que precisa mucho corticoide o unas lesiones cutáneas que precisan mucho corticoide, etc. Y ya, finalmente, pues en cuanto a las terapias más habituales del día a día, pues vamos a ver qué me parece a mí que fue lo más destacado de este congreso en relación con las terapias biológicas. Sabemos que las terapias biológicas hoy en día, además de la voclosporina, que no es una terapia biológica, es un fármaco de otro tipo que se utiliza para el riñón, las terapias biológicas son las que tienen indicación en ficha técnica, sabéis muy bien, que son el belimumab, el Benlysta y el anifrolumab,
que se llama el Safnelo, ¿de acuerdo? Entonces, hubo ponencias muy interesantes, incluso para nosotros, que bueno, que podemos estar más habituados a ver pacientes con lupus, pues nos parece muy interesante el posicionamiento de estos fármacos para tratar a los pacientes con lupus. Seguramente, si las pacientes con lupus que están en esta sesión de Instagram le preguntaran a 100 médicos que atienden lupus, le dijeran, en un paciente como yo, que tengo esto, esto y esto, ¿qué biológico utilizarías? Pues es muy probable que hubiera desacuerdo, que no todos dijéramos al 100% usaríamos belimumab, o que al 100% dijéramos usaríamos anifrolumab. Quiero decir que estamos, sobre todo en el anifrolumab, que es más reciente, en un periodo de posicionamiento, de decidir cuándo utilizamos esos nuevos fármacos. Entonces, muy interesante fue una ponencia de un gran experto europeo que nos describió, nos contó un poquito el perfil, por decirlo así, el perfil de cada paciente de acuerdo a uno u otro biológico. Es decir, qué tipo de paciente le parecía que podía ser más apropiado para utilizar belimumab o qué tipo de paciente le parecía que podía ser más adecuado para utilizar anifrolumab. E incluso otros fármacos biológicos que se utilizan, aunque no estén en ficha técnica, como puede ser el rituximab. Entonces, esto fue muy interesante. Y esto un poquito, bueno, aparte de esto que he dicho, bueno, yo creo que puedo seguir hablando de tratamientos, pero ahora quizás descanso un poco y yo creo, ¿no te parece, Silvia? Que a lo mejor con lo que he dicho, pues seguro que Es ya... que me ha parecido, seguía callada y no le interrumpía, doctor, porque me ha parecido súper interesante que haya ya una indicación de sintomatología para nifrolumab y una indicación de sintomatología para belimumab. Entendemos lo de la medicación puente, entendemos que cada lupus es distinto a otro y hay que ir probando distintos fármacos y combinaciones para ver cuál es la más acertada en cada uno, y entendemos que la medicina cada vez, por lo menos el lupus, va a ser más personalizada y menos generalizada. Pero me ha Exacto. sorprendido mucho porque no la había oído todavía en público. En Petit Comité sí no han informado, pero en público no había oído todavía que se pronunciaran con sintomatologías tanto para uno o como para otro biológico. Por eso permanecía callada, porque me esperaba que nos dijera cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro según las manifestaciones en el paciente. Bueno, muy buena pregunta. Eso, como decía, no lo diría nadie con un acuerdo completo con los demás. Es decir, esto es como discutible y entonces, ya que surge esta pregunta, voy a intentar, pues un poquito mezclando mi experiencia personal o la experiencia profesional de nuestro equipo de reumatología del área sanitaria de Vigo, con un poquito, pues si queréis, y de eso se trata, con lo que se ha podido discutir en este 14º Congreso Europeo de Lupus que se celebró en Brujas. Entonces, vamos a ver, el primer biológico que ha tenido aprobación en el lupus es el belimumab. Tiene aprobación desde hace aproximadamente 10 años. Eso es una ventaja en el sentido de que tiene muchos datos de lo que llamamos nosotros del mundo real, de la vida real, porque sabemos muy bien que, por una parte, están los datos de eficacia y de seguridad de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos los pacientes son muy escogidos, muy seleccionados, muy ideales. No puede entrar cualquier paciente. Si un paciente tiene, por ejemplo, imaginemos una infección crónica por hepatitis B, hepatitis C o VIH, pues es probable que no pueda entrar en ese ensayo clínico por tener esas infecciones, ¿vale? Pero en la vida real, a lo mejor, ese paciente que tiene un VIH, por poner un ejemplo, sopesamos el riesgo-beneficio y decidimos que, bueno, tiene el VIH muy bien controlado con su terapia y le vamos a poner belimumab, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la ventaja de los estudios en vida real, que son con fármacos del día a día. Entonces, el belimumab, que tiene más de 10 años de comercialización, tiene unos estudios muy buenos de vida real. El anifrolumab los va a tener en el futuro, lógicamente, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de un fármaco que ya está un poco con ese bagaje temporal en la práctica clínica diaria. Entonces,
¿Qué se comentó respecto al perfil de belimumab? Pues se ha visto que aquellos pacientes con actividad serológica pues responden mejor al belimumab. Esto quiere decir aquellos que tienen el complemento bajo o anticuerpos anti-DNA positivos. Bueno, pues eso puede ser un factor que oriente hacia belimumab. Belimumab tiene la ventaja de que tiene indicación en nefritis lúpica. Es decir, belimumab está aprobado para utilizar en pacientes con afectación renal importante. Eso, pues lógicamente, aunque el estudio en fase 2 de anifrolumab, en mi opinión, en nefritis lúpica tiene unos resultados magníficos, no tiene la indicación a día de hoy. De manera que si un paciente con lupus, estamos pensando poner uno u otro y tiene una nefritis lúpica, pues evidentemente la balanza se debería inclinar hacia el belimumab. El belimumab tiene un efecto preventivo de brotes, también el anifrolumab, y belimumab tiene un estudio buenísimo, muy bueno, que demuestra, un estudio canadiense, que tiene un efecto preventivo sobre la aparición de daño. El daño es una manifestación que tienen los pacientes con lupus que es irreversible, es decir, es secuelas. Yo le llamo cicatrices. Son cicatrices no solo de la enfermedad, sino de la enfermedad y de las terapias y de las comorbilidades, de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipemia. Es todo aquello que va dejando cicatrices en el paciente con lupus. Entonces, hay un estudio muy bueno canadiense que demuestra que el belimumab evita o retrasa la aparición de daño, ¿vale? Y después, pues puedes elegir a día de hoy, que esto en el futuro, lógicamente, bueno, muy probablemente, el anifrolumab tenga la presentación subcutánea, pero a día de hoy el anifrolumab se da intravenoso en hospital de día una vez al mes. De manera que el paciente que esté muy interesado en recibir, por el motivo que sea, un tratamiento subcutáneo, porque el belimumab se puede dar intravenoso en hospital de día mensual o subcutáneo, pues eso es una gran ventaja a día de hoy, evidentemente. Tiene la preocupación, el belimumab, un poco, de ciertos problemas psiquiátricos, ¿vale? El anifrolumab, en mi experiencia y en lo que se comentó, discutió en este congreso, perfil del paciente con anifrolumab, pues algo parecido en el sentido de alta actividad de la enfermedad. Es decir, aquel paciente con un lupus más activo, incluso, como decíamos antes, actividad serológica, analítica, ¿vale? Inmunológica, pues también es un buen perfil de paciente para anifrolumab. Hay un análisis que no se hace en la práctica clínica, pero que sí que se hizo en alguno de los ensayos del anifrolumab, que se llama la firma del interferón. Entonces, quizás el día de mañana, quizás ese análisis se haga en la práctica clínica diaria y el paciente que tenga una firma de interferón positiva, pues es probable que sea mejor candidato a anifrolumab, porque en alguno de los estudios del anifrolumab, los pacientes con la firma del interferón positiva tenían tasas de respuesta al fármaco mejores. Se ha visto, y en la práctica clínica estamos empezando, bueno, lo estamos viendo también, que tiene un efecto muy bueno sobre la piel. Y además un efecto rápido. Es decir, una paciente que tenga un problema cutáneo florido, intenso, y que no responda o que necesite corticoides a dosis un poco altas o que no responda a metotrexato, etcétera, probablemente este es un perfil muy bueno de paciente a recibir anifrolumab, ¿vale? También tiene efectos, se ha visto en estudios después de los ensayos, tiene un efecto favorable en la prevención de brotes, en la reducción de los corticoides. No tiene tanto estudio de vida real, evidentemente, como el belimumab. Y aunque, como yo decía, que el anifrolumab en el estudio en fase 2 en nefritis lúpica, en mi opinión, los resultados fueron muy buenos, pero a día de hoy el paciente candidato a anifrolumab, pues sí, preferiblemente, por decirlo así, para que me entendáis, pues mejor que no tenga afectación renal, en el sentido de que el belimumab tiene indicación en ficha técnica de nefritis lúpica, ¿vale? Y además, recientemente el belimumab ha sido aprobado en nefritis lúpica incluso para niños también. Y eso es, tiene la indicación en niños. Eso es exacto, muy buen punto, que no se me olvidó decirlo. Si tú sabes más que yo, Silvia, cachis. Tú luego hay que hacer un resumen, luego hay que hacer un resumen de todo esto y vamos a ir tomando notas.
Ya estoy acabando. Tú completa lo que se me olvida a mí. Efectivamente, si es un niño, efectivamente, el belimumab tiene indicación, es el estudio Pluto, fue el que le dio la indicación en niños, y el anifrolumab no. Muy correcto, muy bien, Silvia. Eso no lo iba a decir, se me olvidaba. Eh, Después, la posología, pues como la vía de administración, pues efectivamente, lo que decíamos antes, hay un estudio en marcha del anifrolumab subcutáneo y probablemente, ojalá, funcione y pronto tengamos la vía subcutánea, pero a día de hoy no la tenemos, ¿no? Y si hablábamos antes la preocupación de problemas psiquiátricos en belimumab, pues podemos hablar aquí, por poner una preocupación, de, del herpes zóster. Es cierto que en los estudios pivotales había mayor incidencia de herpes zóster, parece en pacientes con anifrolumab, parece que en los estudios de seguimiento esto ya se va igualando al grupo placebo, al que no recibía anifrolumab, y también hemos de decir que ya desde hace unos años y cada vez con más apertura a un mayor grupo de pacientes, de personas, disponemos de la vacuna recombinante del herpes zóster. Pero bueno, como tú y yo sabemos, el tema de las vacunas queda para otra ocasión, Finales para una de jornada que... junio, finales de junio, podemos decirlo, Eso, finales de eso, junio. eso es. Bueno, entonces, creo que he hecho una aproximación, me he quedado contento con esta explicación de estos dos fármacos y también, en último lugar, pues hablar de un fármaco que yo siempre digo que es una especie de paradoja, que es el rituximab. El rituximab es un medicamento biológico y digo que es una paradoja porque no sé si hay muchas enfermedades en las que un fármaco que no ha funcionado en los ensayos clínicos, es decir, que los ensayos clínicos nos han dicho que, para que nos entendamos, que es igual a placebo, que es el rituximab, pues es muy curioso porque hasta hace nada y actualmente sigue saliendo su empleo en las recomendaciones de manejo del lupus. Y es cierto que el rituximab lo utilizamos en la práctica clínica diaria. Entonces, un pequeñito tiempo para el paciente o el perfil de paciente para el rituximab. Pues probablemente, y lo dicen las guías, en concreto las guías europeas de 2023, probablemente para aquel paciente, pues para que me entiendan, más grave, con una actividad de la enfermedad grande, con manifestaciones, como dicen las guías, que amenazan la vida o que amenazan los órganos, ciertos órganos, el sistema nervioso central, manifestaciones que amenazan la vida del paciente y ese es el perfil probablemente de... Y también probablemente pues, pacientes que tienen formas que han fracasado pues a todo, incluido, imaginemos, pues a los, todavía no tenemos ese caso probablemente, ¿no? Pero que haya fracasado a cualquier biológico sí aprobado, ¿no? Idealmente, el rituximab sería para aquellos pacientes seropositivos, esto significa que tengan anticuerpos positivos, los anti-DNA, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, y también probablemente pacientes con lupus que tengan a lo mejor hallazgos o lo que llamamos nosotros solapamiento o combinación con otras enfermedades. Imagínense un paciente que tiene lupus, pero que a lo mejor tenga datos de artritis reumatoide seropositiva, o que tenga lupus y que tenga datos de una esclerodermia o lupus y una vasculitis. Entonces, pues es probable que, bueno, que ese paciente pues sea un poquito, la balanza pueda inclinarse un poco hacia el rituximab. Y después, pues hay otros biológicos que se utilizan más que excepcionalmente, que quizás no valga la pena nombrar, pues porque realmente no se utilizan apenas. Pero un poquito eso sería el perfil de los pacientes que pues se inclinaría hacia el empleo de belimumab, anifrolumab o rituximab. Es interesante, doctor, porque no se deja atrás los fármacos clásicos, pero sí se les da un empuje ya a los biológicos como un formato ya de poner en primera línea. La pregunta es precisamente, rituximab sí no ha quedado claro que es cuando el lupus tiene una afectación muy grave, pero cuando la afectación no llega a ser tan grave, ¿en qué momento se introduciría un biológico? Bueno, pero qué preguntas más buenas, madre. Vamos a ver. Las guías recientes de 2023 europeas lo dicen bien claro que el biológico y también los inmunosupresores convencionales, llamémosles así, deben ser utilizados
lo antes posible, el empleo temprano de los biológicos. Hay algún estudio que ha demostrado, por ejemplo, para el belimumab, que el empleo en los primeros 2 años de enfermedad, pues, más precoz, más temprano, se asocia con mejores resultados. Entonces, la tendencia, y lo que dicen las guías europeas de 2023, es que utilicemos los biológicos, bueno, si puede ser lo antes posible. También es cierto, que yo lo contaba antes, está muy bien demostrado para el belimumab, pues porque tiene un desarrollo, un recorrido más largo, lógicamente, que el anifrolumab, pero ahora los primeros años post-estudios y seguro, y ojalá en el futuro haya algo parecido, si tenemos en cuenta lo que decía antes, que el empleo de un biológico es capaz de reducir el empleo de glucocorticoides. Los glucocorticoides se asocian a daño. Entonces, si reducimos el empleo de glucocorticoides con biológicos, pues el hecho de emplearlos precozmente probablemente sea más efectivo a la hora de evitar la aparición de manifestaciones de daño. Por si no me entienden, cuando decía daño, daños irreversibles, cicatrices, voy a poner una serie de ejemplos de manifestaciones de daño y pensar eso, que por ejemplo el belimumab, como decía, ha demostrado en un gran estudio que previene o evita la aparición de daño. Pues aparición de daño es aparición de, por ejemplo, en los ojos, aparición de cataratas, probablemente porque se usan menos corticoides. En los huesos evitan los fármacos biológicos la aparición de osteoporosis y fracturas vertebrales, la aparición de osteonecrosis. Eso es daño. Sabemos muy bien los pacientes con lupus de qué nos está hablando, sí, doctor. Cardiovascular, pues el daño es infartos, angina de pecho. Respiratorio, daño es fibrosis pulmonar. Gastrointestinal, pues una vasculitis intestinal, una resección intestinal. Metabólico, la diabetes. Pues si utilizamos menos corticoides, es más probable que el paciente tenga menos diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, el empleo, como tú muy bien preguntas, Silvia, de biológicos lo antes posible. En este caso del belimumab, hay algún estudio que demuestra los primeros 2 años en anifrolumab, pues esperamos tener datos pronto al respecto, pues parece razonable que cuanto antes se emplee, pues mejores resultados tendremos en términos de mayor efectividad y de menor aparición de daño. Le agradecemos muchísimo, doctor, cómo se adapta a que nosotros le podamos entender, porque realmente le felicito porque nos estamos enterando muy bien de lo que nos está explicando. Doctor, y en embarazo, porque hablaba una chica y dice, estoy con nefritis embarazada, que me ha dado a mí hasta un poquito así decir, ay, ¿cómo no te has esperado a que salir del brote? En el embarazo, ¿cómo son los tratamientos que se pueden o no se pueden utilizar? Muy bien. En el embarazo, lo más importante de todo, y hubo alguna ponencia en el Congreso, y también mezclo, como decía antes, mezclo un poquito la experiencia profesional, ¿no?, de mía y de nuestro grupo de reumatología de Vigo, con lo que se recordó, se discutió en el Congreso. Lo más importante en el embarazo, más allá de los fármacos, etcétera, es lo que llamamos el consejo preconcepcional. Es decir, la situación ideal es que antes de que la paciente se quede embarazada, pues esté muy informada en una visita previa, por ejemplo, o unas visitas previas, sobre si es el momento adecuado en cuanto a la enfermedad, si es el momento adecuado en cuanto a los tratamientos. Hay tratamientos que están contraindicados en el embarazo. La enfermedad ha de estar controlada idealmente pues aproximadamente 6 meses antes. Hay ciertos medicamentos como el metotrexate, el micofenolato, etcétera, que deben retirarse previamente. Y ya digo, lo más importante es el consejo preconcepcional. Sobre los fármacos, bueno, pues se ve que los glucocorticoides se pueden emplear, pero siempre a una dosis lo más baja posible, pues si podemos usar 5 o 10 miligramos, pues como mucho, porque se ha visto que los glucocorticoides, bueno, en general tienen sus efectos secundarios y en el embarazo, pues también, pues los glucocorticoides pueden asociarse pues a diabetes gestacional, por ejemplo, la diabetes de la embarazada, incluso también se pueden asociar a hipertensión, a preeclampsia. También se ha visto en algunos estudios que se asocian a bajo peso del recién nacido, etcétera. Entonces, cuidado con los corticoides, lo menos posible, ¿vale? Y
En cuanto a las nuevas moléculas, los nuevos fármacos, bueno, siempre desde que un medicamento sale, cuando un medicamento nuevo sale, siempre la indicación es normalmente no utilizarlo en el embarazo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para voclosporina y anifrolumab, que acaban de salir hace poco, la recomendación es decir, bueno, no lo utilicemos en el embarazo. Yo particularmente tengo la impresión de que es probable que en el futuro haya una cierta relajación de esta indicación, como pasó, por ejemplo, con el belimumab, que al principio pues era lo mismo, no usar en el embarazo. Y 10 años después, pues en este Congreso Europeo de Lupus, pues se llegó a decir, una gran experta del tema, una experta alemana, pues llegó a decir que, que hasta el momento de la concepción puede ser aceptable el empleo de belimumab y de rituximab, y que en el momento de la concepción, por ejemplo, para el belimumab, que se sopese, es decir, si la paciente tiene un gran riesgo de actividad de lupus, etcétera, sopesar el riesgo-beneficio. Es decir, que siempre con el paso de los años estas restricciones para muchos fármacos se van relajando. Y también para finalizar, Silvia y todos los asistentes, así como es muy importante, lo más importante probablemente, el consejo preconcepcional, es decir, la visita entre paciente y médico antes de quedarse embarazada, es muy, muy importante el manejo o el seguimiento del embarazo cercano, estrecho, entre, en nuestro caso, el servicio de reumatología y los obstetras, los médicos que son los responsables de llevar los embarazos. Normalmente, lo ideal, en nuestro caso, el 100% de las pacientes con lupus embarazadas son seguidas por obstetricias de alto riesgo, independientemente de que tengan factores o no de mayor riesgo de desenlace desfavorable del embarazo. Y entonces eso, yo diría dos palabras, dos términos, consejo preconcepcional y manejo estrecho multidisciplinar. Como a nosotros, doctor, nos gusta recomendar cuando tenemos así algunas preguntas referentes al tema, el embarazo en lupus no es cosa de dos, no es cosa de una pareja, sino de un trío. Es la pareja en sí que van a concebir el niño y el especialista que lleva el lupus, en este caso reumatología. Y es así, porque tienes que acordar con tu médico cuándo puedes quedarte embarazada. Es la mejor manera de que ese embarazo sea todo un éxito y estén todos contentos y no haya problemas. Cierto, es tal cual, sí, sí. Incluso en el trío a lo mejor se puede meter a alguien más. En los tetras. Sí, sí, sí. Pues doctor, en lo que sí le queríamos preguntar, sabemos que no hemos hablado de tratamiento, es importante siempre destacar y repetir que cada tratamiento en el lupus es muy personalizado y que hay que tener mucha paciencia, que los tratamientos no son de un efecto inmediato, hay que esperar normalmente unos meses para ver la reacción del tratamiento en nuestro lupus y si no cambiar fármaco a otro. Sabemos que hay que ir probando ensayo-error con unos y otros. Pero lo importante es la paciencia, porque siempre el problema de la adherencia mayor es que estamos acostumbrados a que nos duele la cabeza, nos tomamos paracetamol, se nos va, nos duele. O sea, estamos acostumbrados a una inmediatez, bueno, en general, ya hoy en día todo es inmediato y todo es para allá. Pero en el tratamiento, especialmente con lupus, hay que ser pacientes y esperar siempre unos meses, no abandonar el tratamiento porque creas que no está siendo efectivo. Ese reseteo del sistema inmune necesita su tiempo y el doctor valorar si está yendo por buen camino o hay que hacer cambio de fármaco. Volvemos a hablar, paciencia y medicina personalizada. Puentes para que los corticoides se puedan reducir lo antes posible y si hay que dejarlos a un mínimo de 5 miligramos. Vamos haciendo resumen y esquemas para que nos vaya quedando todo claro. En la nefritis lúpica, doctor, ¿qué tenemos de novedad? Muy bien. En la nefritis lúpica yo distinguiría o mencionaría dos aspectos. El aspecto del tratamiento, llamémoslo así, específico de la nefritis lúpica, por llamarlo de alguna manera, los nuevos fármacos para tratar el lupus cuando afecta al riñón, y el manejo más general del paciente con problemas renales, lo que se llama el tratamiento de las comorbilidades, la renoprotección, es decir, proteger el riñón, vigilar la tensión arterial,
disminuir la proteinuria, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el manejo general. El manejo general. El paciente, después hablaremos de los fármacos específicos, sobre todo los nuevos, para la nefritis lúpica. Pues un paciente con nefritis lúpica, con inflamación de los riñones por el lupus, primero, medidas no farmacológicas. Dieta correcta, evitar alimentos calóricos, evitar la sal por aquello de la hipertensión, etcétera. Medidas generales para todo paciente con lupus, evitar la fotoexposición al sol, etcétera, etcétera. Tratamiento con antipalúdicos, como todo paciente con lupus, ¿vale? Y insistir también siempre en la adherencia, como cualquier aspecto del lupus, ¿de acuerdo? Y tratamiento de las comorbilidades, es decir, de la tensión arterial, que se asocia a la nefritis lúpica, de los lípidos, del colesterol alto, que se asocia a la nefritis lúpica, ser más estrictos a la hora de alcanzar niveles más bajitos de colesterol malo, ¿vale? Niveles más normales de tensión arterial, eso es fundamental en los pacientes con nefritis. En cuanto a comorbilidades, además de la comorbilidad cardiovascular, que es esto de la tensión y el colesterol, muy importante, y se hizo bien una ponencia muy buena de un nefrólogo alemán, minimizar los corticoides. Hay alguna pauta con algún tratamiento nuevo, como la voclosporina, que son pautas que minimizan mucho el empleo de glucocorticoides. Y también, que también hemos dicho que lo hablaremos en otro momento, el empleo de las vacunas. Estos pacientes van a utilizar probablemente dosis un poco más altas de corticoides que un paciente con afectación articular de lupus o afectación de la piel de lupus, un poco más de corticoides probablemente, seguro, más tiempo, y quizás no, bueno, y más grado de inmunosupresión, dobles fármacos, a lo mejor o triples, utilizarán glucocorticoides y micofenolato, glucocorticoides y ciclofosfamida, o glucocorticoides y micofenolato y belimumab, todo junto, o glucocorticoides y micofenolato y voclosporina. Es decir, que estos pacientes van a recibir mayor carga de terapia. Y es muy, muy importante poner las vacunas al día y que el paciente, si puede ser antes, pero si no, cuando sea, se vacune de lo que ya sabemos, de la gripe, neumococo, hepatitis B, de todo, herpes zóster, etcétera, ¿vale? Y los pacientes con nefritis lúpica, mucha atención a la prevención de infecciones. La reducción de la proteinuria, pues tenemos unos fármacos que reducen la proteinuria en la nefritis lúpica, etcétera, ¿vale? Y ya, para pasar a la segunda parte, la terapia específica de la nefritis lúpica. Los fármacos que ustedes conocen muy bien, pues los corticoides, el micofenolato, la ciclofosfamida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más novedoso, lo más nuevo, por decirlo así? Pues definir un poco, y yo creo que hay falta un poco todavía por trabajar. Yo puedo tener mi idea, pero me doy cuenta que mi idea, que yo la tengo muy clara, pero eso no es bueno. Tener algo muy claro creo que no es bueno, porque puedes estar equivocado y lo importante es saber que hay varias opciones y razonar cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante en nefritis lúpica es algo parecido a lo que decíamos antes, definir el perfil del paciente que necesita un tratamiento más intensivo. Es decir, no es lo que tú dices muy bien y has dicho varias veces, la medicina personalizada. Eso que algunos llaman no es el café para todos, no es todos lo mismo. Entonces, en mi opinión, lo que hay que hacer es intentar identificar qué paciente con nefritis lúpica tiene mayor riesgo de que el riñón evolucione mal, tiene mayor riesgo de evolucionar hacia pues, un fallo renal, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos factores que son clínicos, el sexo varón, una edad temprana de inicio de la nefritis lúpica, que la nefritis curse con hipertensión, una serie de factores analíticos, que tenga el paciente mucha proteinuria, unos factores en la biopsia renal, ¿de acuerdo? Que nos indican a que ese paciente, nos orientan a que ese paciente pues, pueda ser una nefritis peor que otras, ¿vale? Y eso, en mi opinión, es el paciente que a corto plazo, en el momento del diagnóstico, requiere
una mayor carga de tratamiento en el tratamiento de inducción de la nefritis. Entonces, ese paciente, el debate, para que sepáis, es a qué paciente le añado belimumab o a qué paciente le añado voclosporina a lo que llamamos el tratamiento convencional. Todo paciente con nefritis lúpica recién diagnosticado, por supuesto, ya va a tener su antimalárico, su antipalúdico, va a recibir corticoides, probablemente 3 bolos para seguir con una dosis de prednisona oral un poco más baja, y va a recibir probablemente micofenolato o ciclofosfamida. Eso es el tratamiento que le podemos llamar estándar o convencional o clásico, ¿vale? Pero ahora tenemos, desde hace 3-4 años, belimumab y tenemos voclosporina. Y entonces la clave y el debate es cuándo empezar uno de estos dos y cuál de estos dos empezar. Entonces, pues es algo parecido, ¿no? Pues cuando un paciente tiene alguno de estos factores de mal pronóstico de la nefritis, en mi opinión, hay que empezar un tratamiento combinado con estos 3 fármacos, los 2 que hemos mencionado más uno de ellos, y bueno, pues hay una serie de recomendaciones o de de perfil de paciente hacia uno o hacia otro, hacia belimumab o hacia voclosporina. Que ya nos metemos en faena y seguro que me lo vas a preguntar si no lo digo, pues entonces ya lo digo. Belimumab, pues muy fácil, es decir, belimumab, si el paciente, además de nefritis lúpica, era lo que decíamos antes, pero al revés. Es decir, si además de tal tiene nefritis lúpica, belimumab. Bueno, pues esto es lo mismo, pero al revés. Si el paciente con nefritis lúpica además tiene afectación cutánea, afectación mucosa, afectación articular, afectación de serosas, pues ese paciente es ideal para belimumab, ¿vale? Vale. Y la voclosporina, pues probablemente sea aquel paciente, probablemente que tenga pues una forma más proteinúrica, con más menos sistémica, que no tenga pues un gran componente sistémico. Bueno, pues un poquito para que entendáis un poco, pues pueden ser los dos perfiles más típicos para uno o para otro fármaco. Que el paciente tiene una nefritis lúpica que se ha cogido muy pronto, que no tiene ningún factor de mal pronóstico, que la biopsia pues no tiene datos anatomopatológicos de mal pronóstico. Una opción que recomiendan algunos es pues darle un poquito de tiempo a la combinación con un tercer fármaco y si en 3 meses no se ve una buena respuesta, pues en vez de utilizarlos ya el belimumab o la voclosporina de inicio, utilizarlo al cabo de 3 meses. Eso es una opción que podría ser plausible o razonable en casos menos serios en los que no hay una respuesta rápida inicial. No, yo creo que nos está quedando bastante claro, doctor. Además, va usted contestando según van preguntando y sé que no da tiempo a leerlo, pero va usted contestando a las preguntas que nos van realizando. Doctor, hemos hablado de tratamientos. Sí me quería hacer un pequeño stand-by y es hablar de colchicina para afta, porque se ha sorprendido mucho la gente, que lo han puesto varios pacientes en comentarios de esta campaña que hemos tenido visibilizando el lupus, y había una persona que había mandado una imagen de su boca con una llaga bastante considerable y le habían mandado colchicina. Y bueno, se ha montado un poco de controversia, le hemos dicho que sí, que desde reumatología a nosotros sí nos han dicho que la colchicina se utiliza para ello, pero ya que le tenemos hoy a usted aquí, pues nos gustaría simplemente esa breve aclaración para que nos queda todo bien reflejado, que es un tratamiento, o sea, un fármaco que ha comenzado a utilizarse también para aftas orales y se incluye en nuestro tratamiento como tal. Muy bien. Bueno, la colchicina, todo el mundo, o bueno, hasta casi todo el mundo la asociará probablemente al tratamiento de los ataques de gota. Claro. Es un tratamiento de la gota. Es cierto que cada vez se utiliza menos para la gota y se utiliza más pues, un simple antiinflamatorio para un ataque de gota. Dicho esto, hay una enfermedad que es la enfermedad de Behçet, que produce aftas con muchísima más frecuencia y más severas, más graves que en el lupus. Entonces, en el lupus se puede utilizar. Yo, sinceramente, por unas aftas graves en el lupus, muy poquitas veces he usado colchicina, porque realmente las aftas, por supuesto que puede ser un problema importante en el lupus, pero se usa muchísimo más que en la enfermedad de Behçet. Y
y es un tratamiento muy, muy bueno para las aftas, muy bueno. La dosis pues oscila entre 0,5 miligramos, que es una dosis mínima, y para las aftas 1,5 miligramos. Hay pastillas de 1 miligramo y pastillas de medio miligramo. Muchas veces con 1 miligramo, solamente una pastilla, que normalmente, esa dosis normalmente no tiene efectos secundarios y previene de manera muy efectiva la aparición de aftas. Es muy Reduce rápida la... la acción, es muy rápida la acción. muy buena, es muy buena. Se usa muchas veces, más que como tratamiento agudo del brote de aftas, se usa como mantenimiento para, como profilaxis o para prevenir la aparición de brotes. Entonces, tomando todos los días, un día tras día, un año tal, pues la frecuencia de los brotes de aftas se reduce, a veces incluso desaparecen las aftas, y suelen ser, cuando aparecen, pues menos duraderos esos brotes y menos sintomáticos, menos dolorosos. Esa es la colchicina. Y después también la utilizan, ya que hablamos de este fármaco, la utilizan los cardiólogos, incluso a veces en el contexto de lupus, para tratar las pericarditis, la inflamación del pericardio. Yo, bueno, creo que hay otros fármacos que se pueden utilizar y yo estoy más familiarizado con otros fármacos, incluso a veces simplemente un antiinflamatorio para las pericarditis, pero es un fármaco que lo utilizan también los cardiólogos para tratar sus pericarditis en el contexto de lupus o pericarditis idiopáticas o víricas sin causa conocida. Pues entonces tiene mucho más de lo que pensábamos. Sí, Doctor, ¿por sí, sí, qué sí. ahora precisamente sabemos que sí, que el lupus siempre el tema de infecciones nos han dicho prevención, prevención, pero los últimos años notamos nosotros como que hay una insistencia mayor en prevención ante infecciones cuando se tiene un lupus? ¿Por qué ese énfasis? ¿Hay estudios que estén apuntando a algo nuevo? No, es algo que no es nuevo, no es nuevo, es algo que a lo mejor pues ahora pues estamos más pendientes, a lo mejor hay más armamentario, más herramientas que utilizar, quizás esta nueva vacuna, nueva, ya no tan nueva, la vacuna recombinante para el herpes zóster. Antes había una vacuna para el herpes zóster y nos estamos metiendo en el evento el mes que viene. Entonces, antes había una vacuna para el herpes zóster que era hecha con virus atenuados, vivos atontados. Son virus que están atontados. De manera que esa era peligrosa, porque esos virus, cuando esa vacuna, si la introducías en un paciente inmunodeprimido, pues podía producir la enfermedad. Entonces, se contraindicaba el empleo en estos pacientes. Entonces, ha sido un gran avance contar con esta nueva vacuna recombinante que no produce la enfermedad y que en España pues cada vez se están ampliando las indicaciones. Al principio, para pacientes reumatológicos tenía una indicación muy pequeña, se utilizaba para pacientes la financiación, o sea, indicación y financiada públicamente, ¿no? Pues había 6 perfiles de pacientes, pues, por ejemplo, paciente con VIH, paciente con tumores, pacientes con trasplantes, y el único perfil de paciente reumatológico, digámoslo así, era el paciente que tenía un tratamiento con inhibidores de la JAK kinasa, el tofacitinib, el baricitinib, etcétera, ¿vale? Entonces, el espectro o los perfiles de pacientes para los cuales había financiación se ha ido ampliando. Y a día de hoy, por lo menos en Galicia, no hay una indicación clara para el paciente con lupus. Paciente con lupus, yo creo, porque tiene un riesgo especial mayor que probablemente que otras enfermedades de padecer herpes zóster, yo creo que debía estar financiado esta vacuna para el paciente o la paciente con lupus. Entonces, se ha ampliado mucho la financiación en Galicia, yo sé que en otras comunidades es más amplia todavía, y en Galicia, por ejemplo, pacientes mayores de 50 años que toman corticoides, que toman cualquier inmunosupresor prácticamente, está financiada. Yo sé que en otras comunidades son eso mismo, pero simplemente mayores de 18 años, y yo creo que se llegará al momento en el que, y si es preciso, pues yo creo que los facultativos y los profesionales sanitarios deberíamos hacer hincapié en ello, que una paciente con lupus, pues por distintos motivos, por sus corticoides, por su hipocomplementemia, por su leucopenia, etcétera, etcétera, pues debería, por su tratamiento con anifrolumab o lo que sea, pues debería ver financiada
en el 100% de las ocasiones la vacuna contra el Claro, herpes zóster. que lo que no podemos depender es de un agravio comparativo de 17 sistemas de salud distintos y que en Claro, un sitio sí tengas derecho y en otro no. Eso es lo que claro, no es eso justo es. ni permisible. No, A mí es que este tema, doctor, cuando sale de la diferencia de asistencia o de tratamientos o de acceso a fármacos, nos enerva porque como nosotros somos receptores de todo lo que pasa realmente el paciente, la realidad y la experiencia, nos enerva tener que contemplar que, bueno, pues que tenemos nuestra sanidad dividida y que dependiendo de dónde vivas vas a tener una asistencia sanitaria y un acceso al medicamento distinto a otra persona igual que tú en otras circunstancias. Pero bueno, sí. ese no es el tema de hoy, doctor, no entremos en él. Lo que sí le quería preguntar, doctor, estos nuevos tratamientos, los biológicos de los que hemos hablado, la glucosporina también, ¿son tratamientos que van a ser crónicos o son tratamientos que se irán bajando dosis? Muy buena pregunta, madre mía. Esto es, Bueno, se ve que estamos tratando con gente empoderada que sabe muchísimo. Muy, muy buena pregunta. Y de hecho hay datos al respecto y algunos datos son de la Sociedad Española de Reumatología, lo de la bajada de dosis. Vamos a ver. En principio, por ejemplo, para nefritis lúpica, las guías europeas del 2023 hablan del tratamiento de mantenimiento con belimumab y con voclosporina, pues probablemente deba mantenerse 3 años. 3 años, ¿vale? Entonces, eso es en el caso de nefritis lúpica. En el caso de, por ejemplo, belimumab o anifrolumab, en otras situaciones clínicas fuera de la nefritis lúpica, hay muy pocos datos y no sé si los únicos, probablemente los únicos publicado este mes en Reumatology, en la revista británica, son del doctor Rúa Figueroa y de la doctora Irene Altabás y de un grupo importante de reumatólogos españoles que demuestran que aquellos pacientes con belimumab durante un tiempo considerable en situación de baja actividad o de remisión, se puede, lo que llamamos en España, optimizar el fármaco, que significa, en España, optimizar puede ser más cosas, pero nosotros cuando decimos optimizar nos referimos sobre todo a bajar la dosis del belimumab en bajarlo. ese caso, que puede ser o bien reduciendo la dosis y manteniendo el mismo intervalo, o más frecuentemente, como indica este estudio, pues es aumentar el intervalo de administración. Es decir, si el paciente lo está recibiendo subcutáneo una vez a la semana, pues pasar a recibirlo subcutáneo cada 10 días, cada 2 semanas y llegar a suspender. Entonces, los únicos datos, yo creo que publicados de reducción de dosis de belimumab y de suspensión son de reumatólogos españoles y orientan hacia la posibilidad de hacer esta bajada y retirada sin grandes inconvenientes. No es Doctor, para siempre. En la vida pocas cosas hay para siempre. El amor y poco más. Entonces, los fármacos para el lupus no son para siempre. Entonces, hay quien dice que los antimaláricos no se pueden suspender. Pues yo creo que hay pacientes a los que se puede suspender seleccionadamente. Entonces, los biológicos no son para siempre. Entonces, como no son para siempre, pues hay que ver cómo se bajan. Y como no tenemos una pauta en ficha técnica que nos diga que el biológico se puede usar a dosis más baja de lo que dice la ficha técnica, pues nosotros mismos tenemos que ir haciendo experimentos y ver cómo ir bajando la dosis de estos fármacos. Y el belimumab parece que después de un tiempo de remisión o de baja actividad prolongado, pues poquito a poquito se puede ir intentando bajar y suspender. poco a poco. Vale. Nos preguntan, doctor, si hay alguna contraindicación para personas trasplantadas con los biológicos, o si hay alguna recomendación y dosis especial para personas trasplantadas. Deduzco que estamos hablando de riñón, de trasplante de riñón. Sí, pues déjame pensar. Eh, yo diría que no hay ninguna contraindicación. No, ahora mismo es una pregunta que no me la tendría que pensarlo, pero en principio un paciente con un trasplante renal puede recibir belimumab, puede recibir anifrolumab. Si tiene una función renal o un filtrado glomerular aceptable, pues no habría que ajustar la dosis.
Y... Doctor, Instagram nos va a cortar en 20 segundos. Ya Ah, le he dado a su elección. Nos quedaban dos temas por tocar solamente. Si quiere, nos volvemos a conectar o lo dejamos para otra ocasión porque... Muy buenas, recuperamos este directo que hemos tenido que interrumpir porque es el tiempo que nos da Instagram. Volvemos a intentar conectar, puesto que la verdad es que el tema estaba muy interesante. El doctor Pego Reigosa nos estaba contestando a todo. La verdad es que no podemos ponerle una pega a este doctor, se está portando fenomenal con nosotros. Y vamos a ver si podemos volver a conectar con él. No puede unirse, ¿por qué no se puede unir? Sí. Para poder terminar, porque nos quedaban dos puntos importantes, que uno era la ya está. investigación en España. Ahora, perfecto, perfecto. Pues nada, estaba diciendo, pero seguimos directamente un directo con otro, no hace falta ponernos en antecedentes, que nos siguen todos. Y estábamos hablando del tema de trasplantes, que lo consultaremos si hay alguna contraindicación. A nosotros tampoco nos No, consta como tal que haya ningún tipo de contraindicación. no. Y le quería preguntar, doctor, ¿cómo está la investigación en general en lupus? ¿Hacia dónde van los horizontes? ¿Y cómo está en España concretamente? Pues mira, yo creo, vamos a hablar de dos temas. Por ejemplo, yo voy a hablar, como se dice, se decía antes, de mi libro y después hablamos de la investigación clínica. Bueno, yo creo que en la Sociedad Española de Reumatología se está haciendo un grandísimo trabajo de investigación en reumatología y en concreto en el lupus. Tenemos un registro que es el registro RELESER, del que el doctor Rúa Figueroa y yo somos los investigadores principales y estamos empezando a analizar la fase prospectiva en la que ni más ni menos hemos seguido a 1.500 pacientes con visitas anuales durante por lo menos 5 años, algunos ya van por el 9º año, y eso creo que es una cosa bárbara que nos va a dar una información sobre el lupus en España inigualable. ¿Vale? Esto Es en que tenemos España... que felicitarnos, doctor, ¿verdad? Porque en España Sí, sí hay una gran sí, investigación en ello y debemos de sí, felicitarnos, bueno, felicitarles por ello a sí, los sí. investigadores y científicos de ello. Y después hay otro aspecto que también es un mérito de la Sociedad Española de Reumatología, en concreto en el campo de lupus, en el estudio, en el ámbito epidemiológico. No hay muchos países que hayan hecho un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de lupus como el que se ha hecho en España, el estudio EPISER 2016, que nos dice que de cada 1.000 personas adultas españolas, 2 aproximadamente tienen lupus. Y esto se dice y se confirma, porque esos pacientes tienen lupus, porque en ese estudio un reumatólogo confirmó el diagnóstico, es decir, son datos rigurosamente obtenidos, y no hay muchos países en el mundo que tengan un estudio epidemiológico como en España hizo la Sociedad Española de Reumatología, el estudio EPISER. Y ya el segundo punto, que a mí me parece, y siempre que hablo, sobre todo para pacientes de lupus, siempre termino con esta referencia, con lo que voy a decir ahora. Vivimos ahora mismo un momento idílico, excitante en el mundo de la terapia, de la investigación terapéutica del lupus. En concreto, en nuestro servicio de reumatología del área sanitaria de Vigo, tenemos un equipo que llevamos trabajando en investigación clínica terapéutica en el lupus pues más de 10 años y hemos participado bueno, en no sé cuántos, muchos ensayos clínicos en lupus, probablemente más de 20 desde hace 12 años, o 12, 14 años. Y sabemos lo que es que un medicamento en un ensayo clínico avanzado en fase 3, con unos magníficos resultados en el ensayo en fase 2, o unos magníficos resultados aparentemente en el ensayo definitivo en fase 3, sabemos muy bien que es que un ensayo de este tipo se interrumpa porque en los análisis preliminares no hay problemas de seguridad o de toxicidad, simplemente el análisis dice que el fármaco no funciona.
y sabemos lo que es participar en ensayos clínicos, pues 6 o 7 u 8, en los que hemos tenido que parar en todo el mundo porque no funcionan. Entonces, a partir del año 2020 y en mi centro de Vigo, pues tenemos la enorme satisfacción de poder, de haber participado ni más ni menos que en el BLISS-LN, que fue el ensayo que propició la aprobación del belimumab en el tratamiento de la nefritis lúpica, y participamos en el TULIP-2, que fue el ensayo que propició la comercialización o la aprobación de anifrolumab para el tratamiento de la nefritis lúpica. Entonces, con estos dos éxitos más o menos recientes, pues parece que, primero, quiero destacar que las compañías farmacéuticas hayan arriesgado y hayan seguido apostando por el lupus, porque con ese bagaje histórico de fracasos de ensayos clínicos, lo fácil hubiera sido darle una patada al lupus y decir, bueno, yo invierto mi dinero en otras enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues creo que estamos en un momento fascinante. Pues hay algunos fármacos de los cuales se habló en el Congreso Europeo de Brujas, con una pinta estupenda, pero yo siempre digo que a mí la pinta estupenda me da igual, porque sé lo que es que un fármaco con una pinta estupenda se interrumpa su desarrollo, ¿vale? Entonces, pues hay unos cuantos fármacos, el deucravacitinib, el obinutuzumab, el ianalumab. Entonces, hay más las famosas CAR-T, que seguro que queréis hablar de ellas. Bueno, estamos en un momento de cantidad de ensayos clínicos en lupus con una pinta, para que me entendáis, estupenda. Entonces, nada habría mejor que algunos de estos ensayos clínicos en fase 3 que están en marcha, que alguno de ellos más pues diera buenos resultados y pudiéramos contar con algún medicamento más para tratar en el día a día a nuestros pacientes con lupus, que al fin y al cabo es de lo que se trata, que tengamos herramientas de las que tirar para tratar a estas pacientes. Claro, sí. Yo siempre digo, los tratamientos clásicos evidentemente van a estar ahí porque ha sido lo que ha estado salvando vidas en el lupus hasta ahora. Lo nuevo ya instaurado hay que seguir con ello para aportar mayor evidencia. Y lo nuevo por venir es que estamos hablando ya de tratamientos específicos para lupus. Desde el Beldista, anifrolumab o clocorina son 3 nuevos fármacos que ya son específicos para el lupus. Los anteriores son adoptados. Y eso es un refuerzo y una alegría para los pacientes, la verdad, ver cómo la investigación ya no fracasa tanto como antes, porque sí es verdad que investigación había, pero fracasaba muchísimo en el camino. Sí. Ahora hay investigación y parece ser que los caminos están más acertados. Cierto, cierto, cierto. Es lo que yo digo, que había investigación, pero el mérito es de agradecer que las compañías farmacéuticas que invierten su dinero en esto apostaran por seguir trabajando en el lupus. De manera que ahora vivimos en una época, en una era muy de optimismo y de esperanza, en el sentido de que yo estoy seguro de que algún fármaco en los próximos 2, 3, 4 años, algún fármaco nuevo se aprobará para el lupus, porque realmente, bueno, yo creo que también se diseñan mejor los ensayos clínicos. Al principio había unos errores metodológicos muy, muy llamativos que decías tú, madre mía, con este diseño de este ensayo clínico es muy difícil demostrar que un fármaco es superior a placebo, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, una serie de factores hacen que cada vez haya más posibilidades de que los ensayos clínicos en el lupus den resultados positivos. Estamos de celebración, la ciencia evoluciona favorablemente el lupus, el diagnóstico se va reduciendo para ser un diagnóstico precoz con menos daño. O sea, sí, realmente estamos de celebración, aunque hay que seguir trabajando mucho en ello, pero hay que celebrar que todo está mejorando el lupus. Doctor, vamos a una pregunta que es bastante. El grado de acuerdo entre la percepción del paciente y la del médico en relación con el grado de actividad del lupus, es decir, lo que preocupa al médico y lo que preocupa al paciente según su actividad en lupus. ¿Cómo Claro, se puede bueno, muy bien. llegar a eso? Mira, eso es algo que estamos estudiando, cada vez se estudia más en todo el mundo. Y nosotros en nuestro centro, en Vigo, tenemos a nuestra enfermera, Coral Mouriño,
que está haciendo su tesis en lupus, cosa que es excepcional, no conozco yo, ojalá muchas enfermeras hicieran la tesis en lupus, pero nuestra enfermera Coral Mourinho le gusta mucho el lupus y está haciendo su tesis en eso que has mencionado. Y de hecho presentó un trabajo al respecto en Brujas. Y se ve pues algo, o sea, ese trabajo que hicimos en Vigo en colaboración con 7 hospitales españoles, el 12 de octubre, el Hospital de Mar de Barcelona, el Hospital Donosti de San Sebastián, el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, el Hospital de la Princesa y el Hospital de Jerez, creo que no me olvido ninguno. Y entonces lo que dice ese estudio, entre otras cosas, es que el acuerdo entre la valoración del paciente acerca de su enfermedad y esas herramientas objetivas que son el LDAS y la remisión DORIS, pues a veces fallan. Uno de cada 3 pacientes el acuerdo no es muy bueno. Y pueden ocurrir 2 cosas, pero normalmente voy a poner el ejemplo más característico de consulta, que es como el médico le dice al paciente, a la paciente, su lupus está fenomenal, los análisis los tiene planchados y la paciente le dice, pues doctor, yo no me encuentro bien, yo estoy cansada, yo no estoy feliz, yo no puedo hacer cosas, yo necesito acostarme porque no aguanto. Y entonces, pues efectivamente hay un desacuerdo entre la valoración de la enfermedad por parte del médico y por parte del paciente. Entonces, bueno, lo ideal sería disponer de tiempo extra en consulta para poder hablar con calma con la paciente e intentar identificar las causas de ese gap, de ese intervalo, de ese espacio, de esa diferencia de acuerdo entre uno y otro. Pues a veces es pues porque a lo mejor la enfermedad está más activa de lo que creemos, otras veces pues porque hay un cierto componente del daño que está favoreciendo ese malestar del paciente, esa mala calidad de vida, otras veces será porque hay una depresión, una fibromialgia, un desarreglo psicológico, etcétera. Entonces, pues lo ideal sería disponer en consulta un poco más de tiempo para conversar con la paciente e intentar identificar esos factores que llevan a ese desacuerdo y trabajar en ellos, ver cómo se puede mejorar esa falta de calidad de vida del paciente. Además, doctor, yo siempre digo que si no tienen tiempo en consulta, que especialicen y dejen que la enfermería experta pueda también ejercer esa labor de enseñarnos herramientas de autocuidado y hacer un poco más el análisis psicosocial del paciente, porque en los hospitales se dispone de servicio de salud mental y se dispone de servicio de trabajador social para que puedan ayudar a estos pacientes que tienen problemas psicosociales. Exacto, Entonces, exacto. creo que es algo muy importante que puedan disponer de ese tiempo y hacer un estudio complejo y completo con el respeto que se merece un paciente con lupus, que evidentemente afecta a nivel orgánico, pero afecta a mucho más amplio espectro de la vida y este giro no es algo fortuito ni que te deje con una vida estable, para nada. Sabemos que hay que batallar mucho la vida en general. Pues Exacto. doctor, no sé si le queda a usted algún punto más que quisiera aclarar de esto. Pues no, yo una vez más, y ya os lo dije antes, para dar un toque de esperanza y de optimismo, pues eso, lo que realmente considero que es una realidad y es que estamos en un momento fantástico en la investigación de nuevos fármacos en el lupus y que creo que van a probablemente pronto las pacientes con lupus tendrán a su disposición nuevos medicamentos y también les animo ya en el sentido más práctico, más clínico, más de nuestro día a día en investigación, para hacerles saber que por lo menos, que es lo que yo conozco en la Sociedad Española de Reumatología, desde hace muchos años, el grupo de trabajo de enfermedades sistémicas y en concreto el grupo RELESER en el ámbito del lupus, pues estamos metiendo muchas horas en investigación clínica en el lupus y creo que estamos intentando, bueno, pues hacer una foto de alta resolución de la enfermedad en España.
Ujú. Y muchas horas de voluntariedad, que también hay que decirlo, que no todas son de trabajo, sino muchas son que ustedes aportan por por esta emoción que sienten por la ciencia, e investigar y llegar un pasito más allá. En poco que se descubra siempre es mucho en Lupus. Solamente quiero despedirme con un mensaje que nos pone: gracias, me he enterado de lo que es mi enfermedad hoy. Creo que eso nos toca a todos un poquito el corazón, doctor, y le hace a usted entender cómo hay todavía muchos pacientes con lupus que no reciben la información que deberían, información de calidad. Entendemos que en consulta no hay tiempo para ello, pero sí, por favor, sabéis que en España disponéis de 22 asociaciones, en casi todos los países tenéis entidades perfectamente informadas, dirigidos a puntos de información veraz y contrastada. Y, doctor, agradecerle enormemente. Lo que pasa que sí nos hemos dejado una cosita que parece una tontería, pero yo creo que es importante que la digamos, Dale, doctor. Este dale, miedo dale. que tenemos, este miedo que tenemos con las infecciones y demás, yo quiero que el paciente entienda, porque eso sí es algo que cuando lo hablamos en las asociaciones, les cuesta trabajo entender que nuestro sistema inmune está alterado y que la medicación general que tomamos es para adormecer el sistema inmune. Es un poco para que lo entiendan los pacientes por ese miedo a las infecciones y, en fin, le dejo a usted la palabra, doctor, que es la Bueno, ciencia en mira, este caso. voy a empezar mandando, a ver si puedo, porque nosotros estamos trabajando mucho en ello y para el que no lo tenga, ahí lo tenéis. Es un proyecto que hace años que tenemos, desde el 2018, que es muy sencillo, pero muy bonito, que es el proyecto IMITBAC, que lo tenemos tanto en Internet como en las redes sociales, en Google, sobre todo en Ah, Instagram. sí, pero Sobre se todo en Instagram. mueve muchísimo en redes, sí, Sí, sí. sí, sí, y lo tenemos traducido al inglés, y estamos traduciendo unos podcasts en castellano al inglés, o sea que en menos de un año tendremos una versión completísima en inglés y con podcasts, con 12 podcasts en castellano, videocasts en castellano y en inglés. Entonces, sobre esto que me preguntas, como está hecho en perdón, en un lenguaje muy entendible, como es un proyecto dedicado a los pacientes o dirigido a los pacientes, ahí tendréis información muy, muy bien explicadita por un equipo de reumatólogos, médicos de atención primaria, preventivistas, enfermeras, etcétera, y creo que es lo mejor que vayáis ahí. Dicho esto, pues es que el lupus, y siempre lo tenemos que dejar claro a los pacientes y a los médicos jóvenes que rotan con nosotros, etcétera, el lupus es algo más que el lupus, que la enfermedad en sí mismo, es el lupus y muchos factores, pues biológicos, psicosociales, como tú decías, etcétera. Y uno de esos factores va más allá del lupus son las comorbilidades, es decir, todo lo que se asocia o va alrededor del lupus. Y uno de ellos es la comorbilidad infecciosa. Es decir, el lupus y las terapias, como explicamos muy bien en IMIDBAC, se asocian a un aumento de riesgo de la infección, de manera que desde higiene, medidas higiénicas, lavarse bien las manos, detectar infecciones latentes, vacunas, etcétera, eso es una parte muy importante del manejo del paciente con lupus, es muy importante. Entonces, un paciente con lupus, pues se puede ingresar pues, por el lupus y puede ingresar por una infección, por una sepsis. Entonces, prevenir esas infecciones con lo que decía, medidas de higiene, tratamiento de infecciones latentes, vacunas, etcétera, es importantísimo, importantísimo. Pues ya está, doctor. Simplemente era porque todo el mundo entienda por qué nuestro sistema inmune hay que dormirlo un poquito, ya que se nos Claro, trastoca. Y muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad y, como decía por aquí, por su gran profesionalidad, que estaban hablando de usted, doctor, diciendo: "Oh, qué médico más llano". Esto es como cuando hacíamos los comentarios del rey Juan Carlos, el rey llano, ¿no? Pues a usted le han bueno, puesto pues, el apelativo también de cercano. Es muy importante para un paciente de este tipo de claro, enfermedades sentir claro, un claro, médico cercano, preocupado por el paciente y que explica para que el paciente entienda, que eso es muy importante. Yo hace claro, un tiempo que cogimos una frase que dice que entender es aliviar, y un paciente con lupus lo que necesita es aliviar todo tipo
de incertidumbres. Claro, Así claro. que muy agradecido desde FELUPU, de verdad, doctor, Bueno, que pues se preste a este tipo de actividades que hacemos y que nos deje su tiempo. Como siempre, a su familia, gracias, porque le acabamos de robar 1 hora y media. Muchísimas gracias también a su familia. Y nada, doctor, si usted se quiere dirigir y decir algunas palabras. nada, nada. Simplemente para despedirme, bueno, que yo estoy encantado de haber participado con vosotros. Realmente, pues una parte de nuestra profesión es ser accesible a las pacientes y yo creo que, bueno, pues 1 hora relajadamente, 1 hora y cuarto relajadamente dedicada a las pacientes, pues yo creo que es impagable pues para ellas y para nosotros, que al fin y al cabo pues es a lo que nos dedicamos. Y lo No, bueno, no hay doctor, problema. que Y de tiene hecho esto, el mes que viene creo que volveremos a estar juntos y lo nos que veremos necesite también de Felipe. por pantalla, sí, sí. Sí, Que esto, doctor, lo bueno que tiene también es que hoy nos han estado siguiendo hasta cerca de unas 70, 80 personas, pero luego lo colgamos en el feed de Instagram, claro, lo colgamos en YouTube y claro. la difusión es brutalmente internacional, además. Y allí Seguro, donde seguro. hay necesidad de información, siempre estaremos todas las asociaciones brindando esta pequeña formación que creemos que es básica para nosotros, porque entender es aliviar. Muchas gracias, Bueno, doctor. bueno, Gracias. adiós a todas. Chao.